Bueno, muchachos, eh, pues ya que la universidad nos sugirió hacer el trabajo virtual el día de hoy, yo sé que hay algunos del grupo que viven fuera de la ciudad, inclusive algunos bastante lejitos, y pues mientras todo se normaliza, pues vamos a acatar la directriz de la virtualidad, ¿cierto? Y entonces voy a dejarles grabado, porque ya que la próxima semana es el parcial, muchachos, pues para que ustedes tengan este videito aquí eh, del tema que nos corresponde el día de hoy. Y entonces ahorita vamos a trabajar con el Jamovi. Bueno, entonces voy a dejar por aquí con unos puntos clave que necesito que tengan en cuenta. Bueno, entonces, pero vamos a darle esto algo de zoom, bueno, de tamaño. Y entonces, cuando vamos a analizar variables numéricas como independiente, la verga, independientemente de la variable que sea, siempre vamos a probar la hipótesis de distribución. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa hipótesis de distribución? Entonces, esto es regla clave, muchachos. Vamos a analizar variables numéricas, ¿sí? Independientemente de la que sea. Puede ser eh, número de sesiones que tiene el paciente, concentración de interleucina, arco de movimiento, lo que sea. Vamos a probar una hipótesis nula que siempre va a ser esta. Recuerden, H sub 0 significa hipótesis nula. Entonces yo lo pongo aquí más bien. Hipótesis nula. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? La variable, llamémosla XXXXX, tiene una distribución gaussiana. Recuerden que una distribución gaussiana chin, 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 copiar la imagen, copiar imagen. Esto es una distribución gaussiana, ¿cierto? Lo vimos la clase pasada. Entonces, cuando tenemos distribución gaussiana, a nivel descriptivo, la variable se presenta como media y desviación estándar. ¿Listo? O sea, de comprobar esa hipótesis de aquí arriba, esta hipótesis nula, que como les digo, independientemente del estudio de lo que sea, es que vamos a probar a ver si es real que la hipótesis nula, entonces digamos yo evalúo la variable edad. Entonces, la variable edad tiene una distribución gaussiana. ¿Cuál es la distribución gaussiana? Pues esta, en donde la media me parte mi distribución de datos en dos mitacitas iguales. Recuerden que la media es esta X y que yo con dos desviaciones estándar hacia arriba y dos hacia abajo llego al 95% de mis datos. Listo. Pero entonces, ojo, lo normal es que los datos derivados de muestras no tengan distribución gaussiana. Entre más pequeña la muestra, muchachos, es más difícil que los datos tengan una distribución gaussiana. O sea, cuando yo tengo muchos datos, y por eso lo que les decía la clase pasada, el teorema del límite central, cuando yo me al infinito,
pues mis datos siempre se van a acomodar como una campanita de Gauss. Pero normalmente es que los datos tengan otra distribución. ¿Listo? Y entonces, cuando los datos no tienen distribución gaussiana, debo de usar mediana y rango intercuartil. ¿Listo? Pero entonces, la pregunta que vamos a resolver hoy es, ¿cómo hago yo para saber si mis datos tienen una distribución gaussiana o no la tienen? Y para eso vamos a utilizar la prueba de Shapiro. La prueba de Shapiro-Wilks permite probar la hipótesis de distribución. Algunos lo llaman de normalidad, ¿sí? También lo vamos a encontrar así. Entonces, Shapiro-Wilks, ¿qué es? Es una prueba estadística que hace parte, que está en muchos paquetes estadísticos, e inclusive también lo podemos hacer en el Excel o manualmente, y que me permite probar si mis datos numéricos, recuerden que eso es una variable numérica, tiene una distribución de tipo gaussiana o no. ¿Listo? Entonces, vamos a ir al Jamovi. Pues yo estoy conectado desde mi tablet y entonces voy a utilizar una versión en línea de Jamovi, que ustedes también la pueden utilizar. El problema es que esta versión en ocasiones se satura porque funciona en línea y entonces cuando hay mucha gente conectada antes que uno, pues uno queda en la cola esperando, ¿cierto? Entonces yo abrí una base de datos, ¿cuál? Cualquiera, no me interesa. Pues en particular, desde que tenga una variable numérica lo podemos hacer. Voy a abrir una base de datos cualquiera, aquí está Jamovi. Ah, bueno, no, esperen, yo me devuelvo y les hago el tutorial step by step. Entonces, esta interfaz es casi la misma que la del Jamovi que ustedes instalan en sus computadores. Entonces, las bases de datos, ¿cómo las vamos a abrir? Voy a venir aquí a estas tres lineecitas, le doy clic, luego aquí donde dice abrir, y le voy a dar clic donde dice en este dispositivo. Clic nuevamente. Selector de medios. Listo, entonces va a buscar una base de datos, comprensibilidad, no, Pereira, no, correlaciones, no. Ejemplo de investigación. 3. Vamos a ver si esta tiene. Datos numéricos. Para que cargue. Sí. Muy bien. Entonces estoy aquí ya en el Jamovi. Jamovi es un software en sus procesos estadísticos muy robusto, pero pues no tiene inteligencia artificial, funciona solito, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí en cuenta? Después de abrir la base de datos, lo primero que van a hacer muchachos en Jamovi es darle clic sobre el nombre de las variables. Miren lo que yo hice acá. Voy a dar nombre aquí sobre colegio. Pin, pin. Y entonces aquí la variable se llama colegio, donde dice tipo de medida yo puedo desplegar y cambiar entre nominal, ordinal y continuo. Pues colegio es una variable ordinal, porque no es mejor un colegio público o uno privado, ¿cierto? Eso no es un orden jerárquico, entonces esa está bien categorizada. Ahora sigo aquí en el peso. El peso es una variable numérica. Entonces yo debo cambiar donde dice tipo de medida. Le doy clic y voy a poner continuo. Y se me borraron los datos de acá, de niveles, pero en los que ya están. Listo. Voy a cambiar. Dice medio de transporte, a pie, automóvil, moto, transporte público, nominal, sí, nominal. Listo. Distancia entre la casa y el colegio en kilómetros. Ok, eso es continuo. Listo. Entonces miren que las variables continuas tienen una reglita, como se ve acá, y las variables categóricas tienen dos bolitas. Las variables ordinarias tienen como una escalerita. Entonces eso que yo acabo de hacer ahí es parte de lo que llama la limpieza de la base de datos y el alistamiento de la base de datos, que es muy importante para poder luego hacer los análisis estadísticos que siguen. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a buscar mis variables numéricas primero, que en este caso son peso y distancia, para hacer el respectivo análisis inicial. Voy a darle clic aquí donde dice exploración.
Y miren que aquí dice descriptivas. Le voy a dar clic nuevamente. Voy a trabajar inicialmente con las variables numéricas. Entonces voy a pasar el peso y voy a pasar la distancia. Listo. Voy a bajar y aquí donde dice estadísticos, Jamovi por defecto va a tener todo esto activado. Entonces vamos a ir desactivando todo eso para hacer una lectura más fácil. Voy a dejar solo la desviación estándar por ahora. Y voy a venir aquí abajito donde dice Shapiro-Wilk. Le voy a dar clic. Listo. Y entonces aquí tengo mi prueba de Shapiro-Wilks. De todo lo que tenemos aquí en la tabla, me interesa es la última fila. Esta que dice valor P de Shapiro-Wilk. Voy a coger esta tablita. Me paro sobre ella. Cuando le da la gana. La voy a copiar. Y me la voy a llevar para el Word y hacerle la explicación. Vamos a pasar esto para acá. Dame un segundillo. Aquí. Entonces, como les decía, ¿qué me interesa? Esta. Inicialmente esta. ¿Cuál es esta? Esta que trae esta P acá. ¿Sí? Todas las pruebas estadísticas que vamos a utilizar, bueno, en su mayoría, traen una vaina que se llama el nivel de significancia. ¿Sí? El nivel de significancia se entiende así como esa P que aparece ahí. P es igual al nivel de significancia. Estadísticamente hablando. ¿Ok? Entonces, con el nivel de significancia, se aceptan o rechazan las hipótesis nulas. Entonces, por ejemplo, miren, aquí tenemos una hipótesis nula. Yo les había dicho que esta hipótesis nula nos va a acompañar en todos los estudios o todos los análisis de datos que ustedes tengan, desde que tengan variables numéricas. Hay otras hipótesis nulas, esta es una, ¿cierto? Entonces, con el nivel de significancia, o sea, con esto que yo tengo aquí encerradito en rojo, es que se aceptan o se rechazan las hipótesis nulas. Yo acepto la hipótesis nula cuando P es igual o mayor a 0.05 y rechazo hipótesis nula cuando P es menor a 0.05. ¿Listo? Entonces, esto es una reglita, muchachos, que necesito que se la aprendan. Eso tiene que quedar grabado en sus cabezas para siempre. Porque con eso van a leer ciencia. Y con eso van a responder muchas de las preguntas que les voy a hacer a lo largo de la asignatura. Esto es inolvidable. Más que su último ex. Sí, eso es totalmente inolvidable. Entonces yo acepto la hipótesis nula. ¿Qué es una hipótesis, muchachos? Un supuesto. Hipótesis igual supuesto.
¿Listo? Entonces, ya les estoy diciendo, el punto de corte es 0.05. Voy a redactar la hipótesis nula de esta variable que dice peso. O bueno, venga, hagámoslo aquí bajito. El punto de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula. Entonces vamos a ponerlo aquí. Acepto hipótesis nula cuando la P es mayor o igual a 0.05. Y vamos a ver esta. 0.021. Perdón, 0.221. 0.221 es mayor que 0.05, ¿cierto? Por lo tanto, acepto hipótesis nula. Eso quiere decir que el peso tiene distribución gaussiana. ¿Sí? Y como tiene distribución gaussiana, voy a presentar media y desviación estándar. ¿Sí? Ahí ya tomé una decisión. Y por otro lado, miren que la variable kilómetros hasta la casa, vean que tiene una P de 0.0006, ¿cierto? Entonces 0,006 es menor que 0,05. ¿Eso qué quiere decir? Que la variable distancia no tiene distribución gaussiana. O sea, esta no cumple ese supuesto. Cancelada. Y por lo tanto aquí voy a presentar la mediana y el rango intercuartil. Ven que tengo un mismo estudio, dos variables y dos comportamientos diferentes. En una acepté la hipótesis nula y en la otra la eliminé. Es que la eliminé, no, la rechacé, perdón. La rechacé. Entonces, eso en Jamovi me va a hacer que yo cambie las cositas. Y vamos a ir aquí a Jamovi a ver si no se me ha cerrado o no. Entonces, listo. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a sacar la variable peso, la variable distancia de ahí. Y voy a agregar la media. Listo. Miren, mi variable peso quedó con una media de 6.9, 69.0, una desviación estándar de 9.25, una P de Shapiro de 2.22, de 0.221, o sea que esto es algo correcto. Porque aquí estoy diciendo con la prueba P que mis datos tienen distribución gaussiana y por eso estoy presentando la media y la desviación estándar. Y entonces como ahorita quiero analizar la otra variable, mire que lo que voy a hacer aquí es que me voy a salir del analizador de datos, voy a venir aquí a datos, vuelvo al analizador de datos, vuelvo a descriptivos, voy a pasar mi distancia, mi variable distancia, voy a quitar nuevamente, bueno, yo ya sé que voy a dejar la mediana, voy a quitar la desviación estándar, eso el rango máximo y mínimo, voy a poner el rango intercuartil y voy a poner la prueba de Shapiro. Y entonces miren, tengo mis dos variables numéricas. Si yo tuviera 100 variables tendría que hacer todo esto pues 100 veces, o al menos 50, si me salen la mitad eh, con distribución gaussiana y la otra mitad no. Pero ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo en dos tablas separadas una variable con comportamiento con distribución gaussiana, media desviación estándar,
Y tengo la otra variable que tiene distribución no paramétrica, así se llama. Cuando no son direcciones se llaman no paramétricas, con mediana y rango interpartil. Entonces voy a anotar esto por aquí. Entonces, hablamos de distribución gaussiana o su alternativa, distribución no paramétrica. ¿Listo? Entonces ahí ya tomé la primera decisión con estas variables. ¿Sí? Hice mi primera prueba de hipótesis. Cuando vean este videito, si hacen las preguntas, pues nos vamos a ver en el Meet. Vamos a ver en el Meet por ahí a la 1:40 para resolver dudas. Listo, esto con las variables numéricas. Si yo tengo variables categóricas, muchachos, como en el caso del colegio, voy a pasar colegio y le voy a dar clic aquí abajito. ¡Tin! Vale, tabla de frecuencias. Y vean que aquí tengo ya mi tablita de frecuencias. No tengo que hacer nada más a nivel descriptivo con esta variable. Está ahí solita. Voy a meter medio de transporte. Vean que ahí está. La categoría de respuesta, la frecuencia de respuesta y el porcentaje total. Y ya. Esto es lo inicial de la distribución de los datos. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta estos elementos. Prueba de hipótesis. En nuestra primera prueba de hipótesis vamos a probar la distribución de los datos para saber si los datos tienen distribución gaussiana o distribución no paramétrica. Si la distribución es gaussiana, va con media. Va con media y desviación estándar. Si la distribución es no paramétrica, va con mediana y rango interpartil. Y cuando yo les pida la interpretación de la prueba de Shapiro, entonces, ¿cómo sería la interpretación de la prueba de Shapiro? En este caso. Entonces, peso. Entonces miren pues que esto es fácil. Entonces, con una P igual a 0.0, no, 0.221, se asume que la variable peso tiene una distribución de tipo gaussiano. Eso es la interpretación. La interpretación de la otra variable. Interpretación 2. Yo reviso acá. Distancia entre el colegio. Venga, yo copio esto para no volverlo a tener que transcribir. Entonces, con una P igual a 0.006, se asume que la variable kilómetros entre la casa y el colegio, creo que llama así, tiene una distribución no paramétrica. ¿Listo?
Este pasito es súper importante porque esto es lo que nos va a permitir hacer análisis siguientes, que los veremos después del parcial. Recuerden que entre 8 días es el parcial. ¿Listo? Entonces este videito les va a quedar ahí para que lo puedan volver sobre él. Les voy a dejar también este documento por si acaso. Shapiro Wilkes. Pero con esto iniciamos. Entonces, variables numéricas. Siempre les hago la prueba de Shapiro. Van con desviación estándar y media. En el caso de las que tienen distribución gaussiana y las que no van con mediana y rango intercuartil. Las variables categóricas van con una tablita de frecuencias, que es cuántas veces se repitió esa respuesta, o esa característica o esa condición, y el porcentaje que corresponde. Y ya. Listo. Vamos a pararlo ahí para que no se haga muy largo.